El pie de la letra. Giovanna Rivero, ¿cuál es tu primer contacto con la muerte? Mi primer contacto con la muerte es cuando vi a mi abuela, a mi bisabuela Francisca en el cajón. Y recuerdo su vestido con lunares, era un vestido blanco con lunares negros, su moño de pelo canoso. Y mi padre me alzó para que la viera. Y eso, o sea, la escena la tengo muy clara porque el living de mi abuela era de ladrillo. Entonces es una infancia, marca mi infancia ese contacto. De solo verla tan bella y tan menudita, uno jamás imaginaría que se encuentra delante de una de las más grandes escritoras bolivianas de la actualidad. Giovanna, te estamos entrevistando desde la cocina, desde la cucina, como se diría en italiano, de don Pedro Domingo Murillo, aquí en La Paz. Sí. Dinos, ¿qué sucede luego de esa impresión tan nítida de la muerte de tu bisabuela? Yo, de hecho, después de la novena, cuando acaban las 9 noches de rezar, tuve un sueño que se repitió 3 noches, el sueño era idéntico. Yo ahora digo que se repitió, probablemente no se repitió, pero entonces es el eco de la muerte. Y para mí, estoy segura en la noción de mi infancia, que sí se repitió el sueño. La historia de este sueño es que yo iba con mi madre y mi abuela a visitar la tumba de mi bisabuela al cementerio. Y al retornar por el mismo camino, mi abuela y mi madre pasaban y yo no podía pasar porque el fantasma de mi bisabuela estaba ahí y me decía, te vas a quedar conmigo. Entonces, y de pronto se convertía en grillo. Y yo le decía, si usted no me deja pasar, yo la piso. Y la única manera de pasar ese trance fue pisándola. Entonces la aplasté y el grillo sonó y todo. Y yo digo, qué extraño, no tengo incluso ahora una explicación a eso y creo que no me interesa tenerla tampoco. ¿Cuándo empiezas a escribir inventando? A escribir inventando yo creo que siempre. O sea, desde que supe que un trazo de la escritura podía significar un sonido y por tanto en algún momento un sentido, yo empecé a escribir. ¿Dónde pasas tu infancia? En Montero, en la casa de mi abuela Pura, que tenía un patio grande con macetas, con hojas. Me acuerdo de su planta famosa de la costilla de Adán, que yo la miraba y evidentemente era un costillar eso. Y esa es mi infancia, es el patio de mi abuela. Suena a título de novela García Marquesina, pero eso es mi infancia. O sea, ¿no ibas al río, no ibas al monte a trepar árboles? Es que todo estaba ahí, probablemente iba. El cementerio sí ha sido un lugar que ha marcado mi infancia porque mi abuela tenía la costumbre de ir al cementerio a visitar a no sé quién, porque no recuerdo en esa genealogía a nadie muerto cercano a nosotros. Pero íbamos al cementerio a dejarle flores a no sé quién y la presencia del cementerio es permanente, sí, en esa infancia. Y además, pero no necesitaba más, es decir, no necesitaba la referencia de un bosque, de un parque. Todo el bosque y todos los parques del mundo
y todas las oscuridades y miedos del mundo estaban en ese patio. Mi abuela me contaba siempre, fíjate que ella se levantaba a las 5 de la mañana a hacer pan, entonces tenía el famoso segundo y tercer patio. En el tercer patio hacía el pan, tenía un horno de barro, o sea que todo el imaginario, si se puede decir, del oriente boliviano, de los oficios del oriente boliviano, los he vivido en mi infancia. Y además ella, en ese pasillo que iba al tercer patio, ella me contaba, mientras ya sacaba el pan más tarde en la mañana, me contaba que en ese pasillo estaba enterrado uno de sus hijos. Yo tengo un tío que fue gemelo, el otro gemelo murió. Y tengo un cuento a raíz de ese hecho, ¿no? Entonces mi abuela me decía, aquí lo enterré a ese hijito que murió. Entonces hubo un tiempo que yo pasaba por el pasillo saltándolo porque no sabía exactamente en qué parte estaba y no quería pisar, ¿no? Ese recuerdo ajeno, o ese tío mío que murió bebé, que murió niño. ¿Cuándo sales de Montero? Salgo a los 18 años a La Paz, me fui a estudiar a la Universidad Católica y fue un salir de verdad, es decir, siempre voy a Montero ahora y todo, pero ya no fue el retorno clásico que uno puede hacer a sus ciudades, ¿no? Ya no volví yo misma, no volví a vivir en Montero, entonces también fue un desgarramiento porque yo creo ahora que no me atrevería a hacerlo si tuviera la conciencia de ahora. En ese momento no me atrevería a irme así como me fui de Montero. Imagínate Montero, hace tanto tiempo, un pueblo, e irse a La Paz, donde era la efervescencia de todo, de la política, de la cultura. Fue como un salto, como dice el dicho nomás, como Camba o Colla en Nueva York. Joana, ¿cómo era tu papá? ¿Tu papá estuvo presente en tu infancia? Sí, bueno, este paréntesis, digamos, hace que mi padre estudiaba en La Paz hasta que yo tenía 4 años, o tal vez 5 o 6, no sé. Y la imagen que yo tengo es que mi padre siempre estaba en peligro. Siempre estaba en peligro porque yo, bueno, nací en el 72, y mi padre estaba estudiando ingeniería en la UMSA y le tocaba vivir un momento político peligroso para él. Mi padre era mirista, fue uno de los fundadores del MIR. Entonces, lo que yo recuerdo de las conversaciones de mi madre con mi abuela era que dónde estaba, que si estaba estudiando, que no se meta mucho en política, que si ya no sigue en La Paz, que si viajó, que si se vino a escondidas. Entonces, digamos que yo lo que sentía por mi padre en ese momento era angustia, ¿no? Mucha angustia. Y dinos, ¿quién es tu papá? Rider Rivero. Sí, así como los jinetes, porque es una de las cosas que más me acuerdo. Mi abuelo Mario, su padre, tenía un registro civil y mira la paradoja, que es un síntoma de lo social también de esa época. Venían los campesinos, la gente así de las provincias más alejadas o de las regiones más alejadas a inscribir a sus hijos al registro civil, y mi abuelo, que era el oficial, por ejemplo, venían ellos y le decían: mi hijo se va a llamar John, o mi hijo se va a llamar Marlon, y mi abuelo les daba una arenga, ¿no? Que como si tu hijo vive allá en Santa Rosa del Sara, ¿cómo se va a llamar John? Se tiene que llamar Juan o Pedro o Mario. Y sin embargo, mi abuelo, a mi padre y a mis tíos, los bautizó con nombres que sacaba de las novelas de pistoleros, de las novelas de bolsillo. Entonces mi padre se llama Rider, ¿no? O sea, es decir, se llama jinete. Y mi tía, su hermana se llama Gloria Neidy, que era el nombre perdón tía, pero era el nombre de una cabaretera de las novelas. Y mi tío otro, Neil, era un pistolero, y así, o sea, todos tienen nombres que él les negaba a los demás, pero que se los puso a sus hijos. Pero tu papá, fuera de esa noción de peligro, no está más en tu infancia,
o él vuelve? Sí, tengo una foto que después ya en la adolescencia y más grande la miré, porque es una foto en la que estoy muy asustada. Él está de barba, y lo que yo recuerdo de ese momento es que cuando él regresa y lo veo de barba, como estaba de moda ser guerrillero y todo, ¿no? Había que tener un look de guerrillero. Él estaba de barba y en la foto estoy muy asustada porque es un reconocer a mi papá. Reconocer y también admitirlo, porque los niños nos admiten en sus vidas. Entonces en esa niñez yo tuve que, no sé, de alguna manera negociar también su presencia otra vez, ¿no? No fue fácil, o sea, y él a veces lo saca, dice que mi madre le refriega que él no estuvo esos años tan importantes en un niño. Su vientre protuberante se anticipa a su respiración y se mueve. ¡Más adelante! Me resta, como a la mayoría de los bolivianos, ir con los vaivenes del destino de Bolivia. El padre de Giovanna, perseguido en la época de la dictadura, no estuvo muchos años con ella en su infancia, pero un buen día llega a Santa Cruz con una barba, camuflado con una barba, que más que camuflarlo, lo denunciaba, porque en aquella época una barba era tenida de guerrillero. Pero bueno, remontando peligros innumerables, llega y se encuentra con ella, con su hija y con su familia. Giovanna, ¿tú podrías decir que tu padre fue una presencia efímera en tu infancia? Yo creo más bien que fue una presencia decisiva, con huellas, es una presencia con huellas profundas. Es porque el contraste de la ausencia es la pregunta, ¿no? Además que luego, ya cuando me hice joven, mi padre era, pues, ahora ha cambiado muchísimo, por supuesto, pero era el típico padre celoso. Entonces tampoco fue fácil. ¿Y tu mamá? ¿Cómo era tu mamá? ¿Cuál es el rol de tu mamá en tu vida? Mi madre en mi vida yo soy un poco lo que ella hubiera querido ser. Y eso le da orgullo. Ahora ella es mucho más ella de lo que fue antes. ¿O será que yo ahora la veo con mayor claridad, la veo como mujer ya y no solo como mamá? Entonces, mi madre me ha tenido una fe siempre tan grande que a veces me he preguntado si no soy el sueño de ella. Y es una gran responsabilidad hacer eso. ¿Y qué fuiste a estudiar a La Paz? Fui a estudiar comunicación, porque yo en realidad hubiera querido estudiar filosofía y letras, hubiera querido estudiar sociología, hubiera querido estudiar psicología, hubiera querido no ser comunicadora. Y cuando se lo planteé a mi papá tenía la experiencia suya de que le cierren la universidad y tenga que esperar un tiempo para acabar la carrera cuando la cierra Banzer, ¿no? Entonces, él no quería que yo me meta en un área de las humanidades en la que tu sensibilidad a la realidad puede estar más agudizada. Entonces, él me decía, estudia farmacia o turismo, ¿no? Pero en realidad él me estaba protegiendo de los costos que él pagó. Y yo vi, tal vez no tenía la fuerza para luchar por ese mi anhelo de haber estudiado otra cosa, que el punto medio entre los deseos de mi padre y mis deseos era la comunicación social. Y eso fue lo que estudié. O sea, ahora valoro muchísimo, sé lo que significa ser un comunicador, pero desde afuera de la carrera la gente tiene una idea liviana de la comunicación, que era la que yo tenía antes de estudiar. Giovanna, ¿cuándo empiezas a escribir novela? ¿Qué hace que en un momento determinado digas, ahora sí voy a escribir novela? Cuando nació Irene,
yo había publicado solamente 2 libros. El primero, Nombrando el Eco, y el segundo con el que gané el premio municipal de literatura en Santa Cruz. Y cuando nace Irene, como que se despiertan un montón de preguntas, de inquietudes, de incomodidades en mí respecto a mi vida, y eso no entraba en un cuento. Era un rumor, un ruido de fondo que era imposible que quepa en un cuento. Entonces me dije, esto que tengo para decir, para escribir, necesita otro género y no sé cuál es. De repente es la poesía o el ensayo. Y cuando empecé a escribirlo, va tomando la forma de la novela, la voz de personajes de novela, y es ahí donde me siento contenida, ¿no? En Las Camaleonas. ¿Tus sueños? Mi sueño es escribir una muy buena novela, ser feliz. Ese es mi sueño. Ser feliz parece muy abstracto, pero cada persona puede tener la fórmula de eso. Quiero eso, encontrar mi fórmula. Bolivia y Santa Cruz en particular están viviendo un momento político muy especial. Evo Morales acaba de ganar abrumadoramente las elecciones. Por otro lado, el asunto regional de Santa Cruz, en fin, estamos en un momento de transición de un orden a otro orden político. ¿Te ves participando en política o la política simplemente no te interesa? Evito las distracciones, y la política es un tema que vocacionalmente no me llama, por lo tanto constituye una distracción, más allá de una opinión ciudadana que puedo dar y con una cierta responsabilidad como escritora. No es algo en lo que me interese participar como actor político, no es algo que me llame. Por lo tanto, me resta, como a la mayoría de los bolivianos, ir con los vaivenes del destino de Bolivia y tratar de que mi destino particular se parezca a lo que yo deseo hacer de mí misma. Eso es también una decisión bastante política, ¿no? Tus protagonistas son siempre personajes femeninos. ¿Por qué? Porque es el territorio que más conozco, quizás. Porque tal vez yo misma soy un poco el estereotipo de lo que creo que es ser mujer, o lo que muchas mujeres creen que es ser mujer. Entonces, como es un territorio que conozco, me es más natural narrarlo. Sale con mucha más autenticidad, más fuerza, más impacto, más espontaneidad, y además con mucha más dulzura también, porque sé lo que es ser mujer desde que nací. Perdón que volvamos. Ante esta tu declaración de distancia frente a lo político, gran parte del país, un país que está aparentemente involucrado en la política, te lo cuestionaría. Te diría, ¿cómo es posible que no te intereses por la suerte del país? Y así como a muchos políticos no les interesa la literatura, lo que los narradores están contando de su momento histórico, porque yo narro mi momento histórico sin hacerlo matizar necesariamente con los colores de la política, ¿no? Es otra mirada de mi historia. Entonces, así como a muchos que ejercen la política profesionalmente hablando, no te leen, Las Camaleonas no te leen La Bula del Picaflor, por lo tanto no conocen nada de la otra mirada. Entonces, pienso que es una opción política no tomar un partido así etiquetado, porque es parte de mi libertad. Frente al espejo desnuda, solo la línea discreta de mis 2 cesáreas hiere aún mi cuerpo. ¡Más adelante! Lo que pasa, creo yo, es que siempre hemos tenido un show de la política.
Debemos admitir, mortales con terminaciones nerviosas, que la palabra sigue siendo el tacto, que la potencia de una frase, el juego pícaro de un par de palabras, la poesía improvisada, el susurro alado, pueden llenarnos de arrobamiento, alegrar el día. Mientras hacía el amor con Claudio esa noche después de la fiesta, solo podía pensar en la despedida de Drácula. Su voz grave, guardada en la gruta de mi oído, me excitaba. Claudio no notó esta pequeña traición. Página 61 de Las Camaleonas de Giovanna Rivero. En 1993 ganó el Cuento Nacional Presencia. En 1997 ganó el Premio Municipal de Literatura. Giovanna acaba de terminar un libro de cuentos muy bien acogido por el público que se llama Contraluna. Giovanna, ¿qué pasa en la política con el pueblo, con el público? Lo que pasa, creo yo, es que siempre hemos tenido un show de la política. Entonces, el público es eso que acabas de decir, un público que paga un ticket como en un circo para ver a ciertos actores de moda montar una escena, un drama, un melodrama, una comedia, que es lo que casi siempre ocurre, ¿no? Un stage ahí, y acaba la función y este público tiene que ser retirado para que entren nuevos espectadores. Como ese es el clima político que hemos vivido desde hace mucho, no creo que me interese pagar un ticket para ver un montaje. Entonces, si hubiera una propuesta política en la que sí desee participar porque creo en ella, porque tengo fe en ella, lo haría. Pero no ha llegado para mí esa propuesta. Han sido propuestas tan aisladas, tan individuales, tan desestructuradas, que también se diluyen en este circo, ¿no? Giovanna, ¿qué pasaría si de pronto todo el mundo le quita la atención a los políticos? Desaparecen, porque pues, también han nacido de una ficción que interpretamos. Entonces, si no miras algo, es bastante nihilista lo que estoy diciendo, pero si no miras algo, desaparece. Y yo creo que, bueno, si empezamos a quitarle un poco de atención a los políticos como roles, como guiones que alguien les dio para interpretar además lo que llega a ser tu historia como país, tu historia como nación, desaparecen. Quizás los medios de comunicación, la prensa, tienen que hacer un ajuste del zoom, ¿no? Para que hagamos un enfoque distinto del encuadre, ya que hablamos de escenario. La literatura infantil. ¿No has sentido nunca la atracción, el vértigo por la literatura infantil? ¿Qué te parece la literatura infantil? La literatura infantil me encanta. El adulto cuando lee tiene miles de barreras, prejuicios. Entonces, antes de creerle al narrador, se hacen miles de preguntas y no siempre se permite disfrutar de la literatura. El niño ingresa así como a caballo. Y por eso me parece también que cuando escribimos literatura para niños en diminutivo, lo consideramos tonto. Y es un error, pero doloroso, ¿no? Por eso, por ejemplo, cuando vamos con mi hijo a una librería, con mi hija, nos detenemos para no dejarnos engatusar por toda la parafernalia que la industria de lo infantil ha creado y que es hacerte unos dibujos estilo manga con un impacto así mortal en las portadas, ¿no? Mucha acción, unos títulos en colores brillantes, figuritas para pegar, todo para ocultar lo vacuo, la ausencia de literatura ahí. Que estamos bajo la responsabilidad, la obligación de desenmascarar lo que no es literatura, ¿no? Decirle al niño, mira, esto es un álbum para pegar stickers, pero no es literatura. O esto es una historieta de mala calidad, no es literatura. Y tiene mucho que ver con el desdén que el escritor, llamémosle mayor, le ha prodigado al niño y a la literatura infantil.
Y claro, también tiene que ver con la resignación de las editoriales, que lo que han producido es más que comunicación con el niño, han producido un negocio de libros carísimos, muy bien dibujados, con tapas muy duras, y haciendo aprendizaje, dónde queda la cabeza, cuáles son los números, cuando el niño lo que necesita es narración, es cultivar su imaginación y su sentido dramático de la vida. Así es. E incluso pensamos que los niños no pueden o no saben disfrutar de la poesía. Y es ahí, en ese territorio donde lo ilógico todavía habita, cuando podés desarrollar la sed de poesía. Estamos, me parece, subestimando a una generación que podría dar para marcar un hito en Bolivia si alimentamos y la nutrimos con literatura de verdad. Y hay algunos libros en nuestra misma Bolivia, o sea, tenemos mucha producción lindísima para niños, solamente que hace falta que editorialmente se genere una estrategia que permita a esa literatura llegar y que no sea borrada por el impacto de los álbumes de figuritas. Gracias. Y como dicen en Santa Cruz, muy boninga su entrevista, Giovanna. Y no solo boninga, sino más bien lindanga. Gracias, Giovanna Rivero.